Muchísimas gracias, Ernesto, por haber querido contar conmigo para presentar tu nueva obra. Muchas gracias al público aquí reunido. Y realmente me acaba de agradecer el editor mi presencia aquí, pero yo soy el agradecido porque Ernesto haya querido que hoy lo acompañe. A Ernesto lo conocí hace años en una biblioteca, uno de esos lugares donde la gente antaño iba a leer. Lo digo porque ahora cuando vas a las bibliotecas todo el mundo está en internet, es una cosa verdaderamente llamativa. Volví el otro día a la Biblioteca Nacional y todo el mundo está afanoso con sus ordenadores portátiles consultando cosas en internet. Y volvimos, ¿te acuerdas? Una conversación peripatética. Volvimos de la Biblioteca Nacional juntos y bueno, pues a partir de ahí hemos tenido una relación de amistad intelectual, guadianesca, pero siempre muy fecunda. Y el estreno de Ernesto como narrador o como novelista sui generis, que se produjo con su anterior obra, Jantipa o de la muerte, con la que iniciaba una trilogía que ahora prosigue con este Perictione o de la libertad. La lectura de Jantipa, pues verdaderamente me gustó mucho. Fue un libro que me resultó desconcertante, profundamente incisivo, provocador, muy profundo, al mismo tiempo muy ligero y hasta jocoso, a pesar de la situación trágica que recreaba. El libro me gustó mucho y aunque yo había leído cosas de Ernesto que previamente me habían parecido muy interesantes en su pensamiento, la manera en que exponía no solo su pensamiento, sino bueno, muchas corrientes de pensamiento en esta novela dialogada me pareció deslumbrante. Y ahora tenemos esta Perictione de la libertad con la que prosigue esta trilogía, una trilogía novelesca en la que, sin embargo, los moldes narrativos que se eligen son inusuales para el género, o al menos en esta fase ya seguramente decadente, crepuscular del género novelesco, porque la primera elegía un diálogo platónico, en donde además quienes coloquiaban eran mujeres en un trance extraordinariamente difícil, peliagudo, el trance en el que se tienen que confrontar con la muerte, unas mujeres que aguardan turno para la cámara de gas en un campo de exterminio. Además, muchas de estas mujeres eran mujeres ilustres, muy especialmente Edith Stein, la carmelita que fue asesinada precisamente en una cámara de gas. Y en este libro, Ernesto nos plantea nuevamente un tour de force, que dirían los finos, un tour de force narrativo, y vuelve a elegir un género o un molde genérico para su novela en completo desuso, pero también con una tradición excepcional, sobre todo en lo que es por un lado la novela pedagógica, didáctica, pero también la novela filosófica, que es el género epistolar. Y además aquí, pues digamos que juega más contracorriente, en el sentido en que en Jantipa, al elegir personajes ilustres, mujeres ilustres, pues de alguna manera siempre uno juega a su favor, ¿no? Cuando recurre a personajes que no son desconocidos para el lector, porque indudablemente ya estás jugando con el acervo de conocimientos y de opiniones formadas que el lector pueda tener sobre esos personajes, ¿no? Aquí los personajes no tienen esa aureola ilustre y son personajes que, por lo tanto, el autor puede construir con una mayor libertad, ya que la novela se subtitula así, con mayor libertad y asumiendo unos riesgos que a lo mejor con un personaje histórico no puedes asumir o no puedes asumir plenamente. Perictione de la libertad nos narra la historia de una joven americana de ascendencia griega que va a estudiar a Francia precisamente en vísperas de la gran revolución de mayo del 68 y que nos va a ofrecer su mirada sobre un mundo nuevo para ella, que es el viejo mundo europeo, francés. Nos va a aproximar a través de la correspondencia que mantiene con 4 personas, su madre, un hermano, una amiga y su maestra o directora de estudios en Estados Unidos. Nos va a ofrecer una visión caleidoscópica sobre esos días tan agitados, en donde los grandes acontecimientos históricos, por ejemplo, se presta especial atención al asesinato de Luther King, y no digamos, por supuesto, a los acontecimientos que se van a desarrollar en Francia, se alternan con aspectos mucho más domésticos, digamos, mucho más personales de las relaciones que tiene con
con sus corresponsales y también del mundo personal que les oculta y que poco a poco va a ir revelando. Digamos que esta es, a grandes rasgos, la historia que se nos propone aquí. Es una novela de aprendizajes y utilizamos también las categorías o las etiquetas clásicas en donde Perictione va a ir descubriendo a través de la experiencia y a través de sus decisiones una serie de aspectos de la vida que hasta ese momento desconocía y sobre todo también va a descubrir a sus corresponsales aspectos que ellos tampoco conocían de Perictione. La novela, nuevamente, nos plantea un juego desconcertante como ya hacía Jantipa. En este caso, y está completamente veteada de humor, a veces un humor sarcástico, a veces un humor más irónico, más leve, y el efecto se crea sobre todo por el recurso constante del anacronismo. Aunque la novela se desarrolla hace 50 y tantos años, sin embargo, en ella se nos cuentan muchas cosas que son de nuestro mundo, de nuestro tiempo. Especialmente feroz, por ejemplo, su crítica al medio universitario, su crítica también a las teorías filosóficas o del pensamiento que se han enseñoreado de los círculos académicos durante las últimas décadas, etcétera, etcétera. Y la novela nos plantea también un conflicto entre lo que podríamos decir, porque claro, nosotros la estamos leyendo desde el ángulo de quienes conocen aquella historia que sucedió en aquellos años, frente a esa joven que la está viviendo al hilo de los acontecimientos, ¿no? Entonces esto también genera un doble plano que es la mirada que tiene el lector, la perspectiva que tiene el lector y la perspectiva que tiene el personaje narrador. Esto es una de las magias de las buenas obras, en donde el lector, creyéndose más inteligente que el narrador, puesto que sabe más que el narrador, sin embargo, el narrador le va llevando por caminos insospechados en donde el lector va a hacer descubrimientos con los que no contaba. Esta es una magia compositiva y de concepción de la novela que me parece sumamente reseñable. Y no les voy a aburrir más porque yo creo que sobre todo han venido a escuchar a Ernesto, y entonces lo vamos a hacer sentado en un coloquio. Yo le voy a hacer preguntas a Ernesto y Ernesto seguramente pues va a contar cosas infinitamente más interesantes. La primera pregunta, Ernesto, tiene que ver con esta concepción arquitectónica de la trilogía. Tú te planteas escribir una trilogía, planteas que esta trilogía tenga una reflexión filosófica, digámoslo así, de fondo, aunque no tratas de hacer filosofía, sino que tratas de hacer novela, y eliges estas convenciones, digamos, el género dialogado, el género epistolar, seguramente, no sé si querrás decir el género que vas a elegir para la tercera trilogía, pero ¿por qué concibes primero una trilogía y por qué concibes con estos tratamientos tan insólitos, sobre todo para la literatura de hoy? Pues nada, muchas gracias, Comonel, por el resumen del libro. Lo has mejorado, la verdad es que suena muy bien. Me lo compraré y lo leeré, a ver qué tal está, si está a la altura del resumen, que es excelente. La razón de componer una trilogía es mi fascinación respecto a las tres obras más logradas del corpus platónico, Cedón, Cedro, Banquete, que desde siempre han sido mis favoritas. Esas tres que están ahí en el tomo tercero de las obras completas de Platón y Gredos siempre me han fascinado, especialmente la que me queda todavía por versionar, el Fedro, que es un diálogo sobre la composición literaria, que paradójicamente no tiene tema. Es un diálogo sobre un montón de cosas y es el diálogo que iba a componer en un primer momento. Iba a versionarlo bajo el título de La Astenia del saber. La Astenia es una de las discípulas que nos queda, según Diógenes Laercio, de Platón. Platón, por lo visto, no discriminaba por razones de género y por ese motivo se le caricaturiza en muchas tragedias, sobre todo comedias de la época, y lo que hacía era discriminar más bien por razones geométricas o matemáticas, y nos queda constancia de que al menos había dos discípulas, una de ellas es la Astenia, que será la protagonista de dianovela, todavía por componer. Utilizo el término dianovela porque, en el fondo, la temática, tanto el fondo como la forma de las tres dianovelas, es el problema del diálogo. ¿En qué consiste el diálogo en el presente? ¿En qué consiste el diálogo en realidad en la segunda mitad del siglo XX? La primera dianovela, Jantipa al morir, estaba situada en Auschwitz, 1942. 26 años después tenemos 1978 y 24 años después la Exposición Universal de Sevilla y los Juegos Olímpicos en Barcelona. Alemania, Francia y España, digamos que son los tres marcos nacionales en los que encuadro esta trilogía,
con protagonistas que se llaman según las mujeres ilustres del entorno de Platón. Tomé a Jantipa, la esposa de Sócrates, expulsada del Fedón, como protagonista o como narradora en la primera entrega. Ahora toca Perictione, la madre de Platón, autora del primer fragmento de filosofía política escrito por una mujer para mujeres, y terminaremos con la Ascenia o el saber, que inicialmente iba a ser el trayecto saber, libertad, muerte, y al final ha sido muerte, libertad, saber. El conocimiento como algo pues, que se pospone continuamente. Y en cuanto a la estructura, la primera parte de la trilogía tiene una estructura, la Jantipa, tiene una estructura muy clara, en realidad una actualización del Fedón. Sin el Fedón, Sócrates tiene que enfrentarse a la disyuntiva entre acatar una injusticia o cometerla él contra las leyes, fugándose de su ciudad, y decide morir ante una sentencia injusta, pero legal. En el caso de Wittgenstein tenemos también un estado de excepción nazi que ella decide acatar y prefiere morir como una santa, como una mártir, a cargarle el muerto a otro. Y en el caso de Perictione, pues a mí los dos elementos estructurales que más me fascinaban del banquete, que es el diálogo que está aquí versionado, modificado, era el monólogo y el narrador no confiable. Platón es fascinante cómo inventa realmente este registro, que para muchos es un invento del siglo XIX, pero ya está en el siglo IV a.C., que es que la historia del banquete no nos la cuenta ningún asistente al mismo, sino un tal Apolodoro, que en las primeras páginas del diálogo se llama a sí mismo loco. Hay un debate, de hecho, entre los filólogos si el término que utiliza es mánicos, que significa loco, o málicos, que significa tierno o dulce. Apolodoro es uno de los que se queda allí en el Fedón ante Sócrates, y en el último momento, mujerilmente, se dice, se echa a llorar. Y Sócrates, que ha expulsado a su propia esposa para que no se eche a llorar y arruine el diálogo entre hombres, le dice a Apolodoro, pues ¿cómo te comportas ahora de esta manera cuando voy a liberarme del cuerpo y finalmente seré un alma libre? Entonces está Apolodoro como una contrafigura de Alcibíades, ¿no? Los dos grandes amantes jóvenes, los jóvenes corrompidos por Sócrates. Por un lado tenemos a Alcibíades, el general, un personaje casi de tragedia, que es expulsado de Atenas, que se pasa al bando espartano, que termina incluso al servicio del rey de Persia. Y por otro lado tenemos a este Apolodoro, que le llaman el loco o el tierno. Se decía de él, lo cuenta Plinio el Viejo, que le llamaban el loco porque pulía tanto las estatuas que las terminaba destruyendo. Era por visto escultor, y a mí pues esta locura de pulir, yo siempre cuando digo que escribir es escribir y luego pulir, ¿no? Estar puliendo hasta que ya tocas hueso y ya no puedes continuar más allá, ¿no? Este libro yo creo que en algunos momentos dudaba de si había pulido demasiado profundamente. Este es el marco general en el que he decidido esto es. Perictione está contando en el fondo un banquete del que tan solo se nos habla fugazmente en unas 3 o 4 páginas, que es el banquete que celebró Colette en el año 1909, después de divorciarse de su marido, bajo cuya firma publicó sus 3 primeras novelas. Y del mismo modo que Colette hizo un banquete reuniéndose con las grandes escritoras lesbianas de comienzos del siglo XX, y Perictione investiga sobre ello 60 años después, pues me parecía interesante contar ese banquete no por las asistentes, pues también mujeres ilustres, pues Colette, Natalie Clifford Barney, Hilda Doolittle, Isaura Duncan, Peggy Guggenheim, sino por esta investigadora que está desentrañando un pasado que en el fondo va a resonar con su propio drama vital. La gente está aburridísima, está diciendo, ¿cuándo empieza la caña? ¿Y por qué todos los personajes que has elegido, tanto en la primera como en la segunda parte de esta trilogía, son mujeres? En esta segunda, dentro de esos personajes ausentes, hay algún hombre, ¿no? Pero bueno, digamos que la voz narrativa la tiene una mujer, y en casi todos los casos se dirige a mujeres. Desde luego la primera eran todas mujeres. ¿Por qué haces esta elección? En la primera era por razones puramente documentales. Cuando Wittgenstein llega al campo de concentración, ya se ha producido la división entre sexos en el campo de concentración, y lo que de hecho descubrí leyendo a Charlotte Delvaux o a Aida Margolius los testimonios de mujeres del Holocausto era que había una visión distinta. Por ejemplo, en Primo Levi no se habla nunca de la sexualidad, no se habla para nada de la sexualidad, mientras que Charlotte Delvaux, sobre todo en su trilogía sobre Auschwitz, sí que introduce mucho este elemento y habla de lo que supuso la separación, y cómo de hecho en el momento de la separación entre géneros se empieza a producir un deseo por la ausencia de ese cuerpo distinto, ¿no? Y eso me interesaba bastante, me gustaba un poco de fondo en Jantipa.
Y en el caso de Perictione, como digo, se cartea con su profesora, con su directora de tesis, que es una freudiana de nombre Hilda Dilthey. Es, por supuesto, un homenaje a HD y también a Dilthey, el hermeneuta. En el fondo, es una crítica contra la escuela freudiana clásica que busca siempre interpretaciones psicoanalíticas extrañas a las obras de arte, ¿no? Pues Da Vinci pintaba de esta forma porque era gay, en el fondo, ¿no? Y hay unas rocas ahí detrás de la Virgen porque le gustaban los hombres, ¿no? Porque fuera. O sea, es literal. Si han leído el texto de Freud sobre Da Vinci, sabe que son cosas de este tipo, ¿no? Entonces, contra la hermenéutica, ¿no? El libro también lanza efectivamente una serie de invectivas contra la universidad y contra cierta apropiación de la cultura por parte de la casta académica. El hermano Castor, bueno, yo me apellido Castro, él se llama Castor, quiero decir que no es poco mejor porque se llama Castor y Pollux, los dos gemelos clásicos de la antigüedad. Luego se cartea con la madre, evidentemente. La madre se llama Diotima, claro, Diotima porque Diotima de Mantinea es la sabia griega, les instruye a Sócrates su doctrina del amor en el banquete. La mejor amiga se llama Hélène Marsal, en homenaje a María Mercè Marsal, que tiene el mejor libro que se ha escrito sobre René Vivian, un libro en el que ella hace una investigación sobre esta escritora sáfica de comienzos del siglo XX. ¿Y a quién más escribe? Ya está, la madre, la profesora, el hermano y la mejor amiga. Pero en este caso, en el caso de esta entrega de la trilogía, en realidad los personajes secundarios son casi todos hombres. Están los 4 hermanos, Sander, Yanis, Xenos, Yorgos, XY, que pues, se dedican cada uno a un oficio. En el gran vídeo de Duchamp, las 7 figuras málicas que están abajo, los 7 solteros que están acosando a la Virgen, pues se dedican a los oficios a los que se dedican estos hermanos. Pues uno está en NASA, otro está en Vietnam, otro está en el mundo de la pesca y otro se quiere ir de viaje aventurero, ¿no? Entonces, ahí de fondo de este diálogo aparentemente monopolizado por mujeres, pues están también estos oficios masculinos que en la época eran muy masculinizados y que en el presente también lo siguen siendo. No me has respondido a la pregunta, pero bueno. Digamos que lo que has hecho es descifrarnos los trasuntos o los nombres que hay detrás o las referencias culturales que hay detrás en la elección de los personajes, pero no has aclarado perfectamente por qué has decidido que tus personajes sean mujeres. Bueno, en cambio, sí has dicho una cosa llamativa, que es otro anacronismo, que es que cuando en los campos de concentración separan a los reclusos, dices que los separan por género. En aquella época, evidentemente, los separaban por sexo. Sin embargo, no se me ha escapado que has utilizado ese anacronismo porque estás haciendo proselitismo. Estás haciendo proselitismo claramente porque en esta novela se percibe ese proselitismo también. En esta novela está muy presente esa cuestión, ¿no? A los periodistas les digo siempre que no es una novela de tesis, sino de ideas. Y ellos van a saber qué hacen luego con ese material. También tendrías que explicar la diferencia entre una novela de tesis y una y otra de... Quiero decir que me puse a escribir el libro, tenía una idea bastante clara de las concepciones de la libertad que quería plasmar. De hecho, di una charla justo hace un año, cuando empezó la guerra de Ucrania, hablando de las 6 concepciones de la libertad parangonables a los 6 discursos del banquete. En el banquete hablan Fedro, Pausanias, Erixímaco, Aristófanes, Agatón, Sócrates y Alcibíades, cada uno con una concepción del amor que es un desarrollo histórico de cómo se ha concebido el amor. Fedro habla del amor como habla Homero del amor. El amor es una fuerza cósmica, pero sobre todo un héroe, el héroe más antiguo o el más joven en el canon y en el panteón olímpico. Pausanias habla del amor como un amor dual. Está la Venus Pandemos, la Venus popular, que es corpórea, la Venus celeste, que es intelectual. Erixímaco habla como un presocrático, habla del amor como una atracción o repulsión de los cuerpos. Aristófanes habla evidentemente como un cómico y habla la famosa comedia de las medias naranjas que se separan o se juntan. Agatón habla en el fondo como un sofista del amor. Sócrates habla como Sócrates del amor y Alcibíades, en el fondo, esta es mi posición, Alcibíades es Platón. O sea, el discurso de Alcibíades es el discurso de Platón. Entonces, esas 6 visiones del amor, yo las quería trasladar tal cual, haciendo proselitismo, si se quiere ver así, a el libro, ¿no? Entonces, 6 concepciones de la libertad, desde la visión más primitiva o ingenua de que la libertad es hacer lo que me dé la gana, hasta la libertad positiva, la libertad como indeterminación cósmica, la libertad kantiana, la libertad de Spinoza como conciencia de la necesidad,
la libertad al final heideggeriana, la libertad de apropiarse de la propia tradición, bueno, toda la película de Heidegger, ¿no? Y luego mi propia visión de la libertad según mi sistema de naturalismo genérico. Aquí ya sí que estoy haciendo proselitismo, ¿no? Entonces, yo quise empezar a hacer proselitismo, efectivamente, del naturalismo genérico. Y cuando me puse a escribir, pues la escritura lo derribó todo. Entonces me di cuenta de que no podía simplemente hacer unos monólogos así encadenados en una progresión histórica que fuera a darme la razón a mí mismo. Y en el fondo hay muchas escenas que yo empecé a escribir con una determinada intención y que la escritura me llevó por otro camino. Entonces, por ese motivo no es una novela de tesis, porque yo no parto de una idea que quiero transmitir más o menos pedagógica o divulgativamente en el texto, sino que a través de la escritura de ficción yo voy aprendiendo lo que yo mismo creo y lo que me parece más irónico, pertinente y contradictorio exponer en cada momento. Por ejemplo, la cuestión de la antipsiquiatría. Pues aparece una figura, el profesor Marcel Donclerc, que está en contra de la psiquiatría, del encerrar a los enfermos mentales en asilos o en espacios cerrados, y yo lo que intento es también exponer cómo históricamente se sacó a los enfermos mentales del psiquiátrico porque se medicalizó el conjunto de la sociedad, porque el psiquiátrico dejó de ser un espacio acotado para convertirse en el conjunto de la sociedad. Entonces, bueno, en eso estamos todavía, ¿no? En eso estamos ahí, efectivamente. Sí, esos polvos, estos lobos. En eso estamos ahí, pero bueno, digamos, vamos a ver, en el personaje, en Periccioni, hay una evolución, y más allá de que ella vaya probando esos distintos tipos de libertad, yo sí que creo que hay una tesis. El personaje al final elige uno de esos modos de libertad, ¿no? Pero yo no estoy seguro de si es la opción correcta. No vamos a desvelarlo, pero el libro narra los 3 meses anteriores a mayo 68. Termina justo en... Sí, no, las páginas finales, que no vamos a desentrañar, ciertamente no dan una visión muy luminosa o optimista, ¿no? de las consecuencias de esa libertad, ¿no? Pero no deja de ser una forma de libertad, efectivamente. Y por eso la pregunta al final de si la forma más extrema de libertad es la locura. Es la tesis de Luis Rosales, famosa sobre el Quijote, de que el Quijote no está loco, sino que se hace el loco para ser libre. Para llevar a cabo un arte que no es capaz de realizar en las letras, se ejercita, igual que Periccioni, que podemos decir que es una escritora fallida, que se ejercita en un arte menor, que es el de la epístola, que no es capaz de llevar a cabo su tesis doctoral, pues entonces se tira al monte y se mete en unas comunas sexuales donde ya se ve su enfilamiento hacia el terrorismo de los años 70. A mí me parece bastante interesante. O sea, al fin y al cabo, la pregunta final de la novela se puede resumir en la tesis famosa de Pasolini de demasiada libertad sexual pues hará terroristas. Que me parece digo, hostia, ¿con qué estarán follando estos, no? Demasiada libertad sexual os hará terroristas. Y bueno, pues sucedió históricamente, ¿no? Es decir, la Comuna 1 en Alemania, o la familia Manson, o un montón de proyectos de este tipo, pues terminaron en guerrillas urbanas, en las Brigadas Rojas, en la fracción del Ejército Rojo. También me parecía interesante en términos de ucronía histórica plantear qué hubiera pasado si en mayo 78, en lugar de haber 800 heridos el 11 de mayo y un solo muerto, hubiera uno. Porque hubiera uno, igual que en la visita del Shah de Persia a Berlín, yo estoy seguro que muchas de estas comunas simpáticas francesas de las que se burla Michel Houellebecq se hubieran convertido alguna de ellas en algún tipo de guerrilla terrorista, como sucedió en Alemania, como sucedió en Italia, como sucedió en Estados Unidos. Lo que sí se percibe en tu novela es que ese ejercicio de la libertad de alguna manera conduce a un nihilismo. Yo creo que esas páginas finales, aunque expuestas de forma risueña, contestataria y rebelde frente al legado recibido, la realidad es que nos asomamos al nihilismo. Y en este sentido me llama la atención que en esta novela, a diferencia de la de Jantipa, no introduzcas la perspectiva cristiana sobre el problema de la libertad. Es llamativo. Sí. Sí, bueno, los caminos del Señor son inescrutables. Puede estar, pero veladamente, ¿no? Como el logos espermaticos. Puede estar ahí. Diseminado, efectivamente. Inseminado, diseminado en la novela. Claro, bueno, pero digamos que no hay un personaje que lo encarna, claro, como podía ser el personaje de Edith Stein en la primera novela. Yo no sé si la madre sería una figura de ese tipo, porque ella, no se dice en ningún momento, pero bueno, la madre sí que sería una figura un poco más conservadora de ese sur de Estados Unidos, con una cierta religiosidad, en este caso ortodoxa, no católica. Sería la figura más próxima a eso. Tarpon Springs, la ciudad de la que proviene Periccioni, es una ciudad con un 70% de habitantes de descendencia griega, porque allí había una industria muy potente de extracción de esponjas,
y la esponja tiene un carácter metafórico, alegórico a lo largo de toda la novela, ¿no? La esponja que sirve incluso como tampón, la esponja con la que te lavas, la esponja con la que te limpias las heces, y esto es bastante importante como de manera alegórica a lo largo del libro, ¿no? Y en todo caso sería la madre, implícitamente, como la madre que aparentemente es una madre totalitaria o opresiva, pero que en el fondo ya sabe, aparentemente es una madre ignorante, ¿no? Que no sabe lo que está haciendo su hija, pero que en el fondo lo está tolerando, mal que bien, está permitiendo que la hija caiga en el error, ¿no? Está permitiendo el pecado de la hija, sabiendo que en algún momento volverá al redil, ¿no? Un poco, yo creo que la relación entre la madre y la hija, que se puede ver desde la perspectiva de que la madre es una figura opresiva, freudiana, etc. La madre es el personaje que mejor me cae. Bueno, también está aquí mi madre, entonces un elogio a mi madre, por supuesto. ¿Puedo pedir un aplauso para mi madre, por favor? Claro, hay que leer. Los antiguos le llamaban captatio benevolente. Sí, me van a ustedes a perdonar que lea el pasaje, porque este es el fragmento que nos queda de la pericción histórica, la pericción de la madre de Platón. La madre de Platón dice en lo siguiente: una no debe hablar mal de sus padres ni hacerles daño, sino obedecerles en lo grande y en lo pequeño, en cualquier ocurrencia del alma y del cuerpo, de la vida interior y exterior, en la riqueza y en la pobreza, en la buena y en la mala reputación, en privado y en público. Una debe seguirlos y nunca abandonarlos. Incluso en la locura debe una obedecerlos. Pero si alguna desprecia a sus padres o les desea algún mal, entonces, viva o muerta, será acusada de pecado por los dioses, será odiada por la humanidad y para la eternidad, junto con los impíos, en su sitio bajo la tierra, y la asaltarán los males a manos de la justicia y de los dioses subterráneos, para que luego digas que no está la perspectiva cristiana, hombre. Bueno, no está vamos a ver, en la concepción de la libertad no está, porque en realidad la visión que hay de la libertad en el libro es la libertad propia del idealismo, sí, en sus distintas variedades, o la libertad, no diré que desprecia, pero que desborda el orden del ser. La libertad cristiana acepta el orden del ser, entonces debe aceptar la realidad. Quizá todo el mundo que tú retratas aquí, más allá de que convivan distintas visiones de la libertad, es una libertad que se sale de las casillas del ser, ¿no? Entonces aspira a salirse de sí mismo el ser humano para alcanzar su libertad. Entonces en este sentido es a lo que me refería, ¿no? Que la visión que se ofrece de la libertad es anticristiana, digamos. Sí, pero a mí al fin y al cabo los escritores cristianos o católicos que más me interesan también son los que hacen una iniciación a la Biblia por Poncio Pilatos, ¿no? Entonces van mostrando, digamos, las verdades de la fe por la vía de su negación. Entonces, pues yo qué sé, casi desde Baudelaire en adelante, a mí los que más me interesan, y tú eres un ejemplo de esto, son aquellos que han visto también a dónde conduce la bohemia desenfrenada, que efectivamente entiende la libertad como algo que tiende al no ser, o casi selindianamente al malto ingenio. Claro que al final la libertad, casi Kierkegaard, la libertad consiste en ejercer el pecado original. O sea, la libertad consiste en violar la norma. Uno no es consciente de la libertad, la teoría de Kierkegaard es tal cual. Adán no es consciente de que es libre hasta que no se le prohíbe algo y actúa contra lo normativo. Entonces, bueno, estos autores malditos, si se quiere, dentro de la tradición cristiana, pues como Kierkegaard, como Baudelaire, etcétera, a mí me parecen muy interesantes y sugerentes. Y luego ya pues los cineastas tipo Lars von Trier, con sus exageraciones, Ulrich Seidl, no sé. Y entonces, en ese sentido sí que se podría ver, pero vamos, que tampoco quiero hacer ahora que la trilogía sea anticristiana o cristiana ni nada por el estilo. No, yo te lo he comentado porque me parece un tema interesante, porque la libertad es el tema fundamental de la obra, ¿no? Te quería preguntar también por estas cuestiones que te he dicho de los anacronismos, ¿no? Los anacronismos premeditados que distribuyes a lo largo de toda la obra, que al principio resultan chocantes, y que luego una vez que los has aceptado resultan muy divertidos, ¿no? Porque te dan una mirada sobre la época desde el lenguaje actual o desde cuestiones actuales que verdaderamente provoca un choque verdaderamente muy interesante, ¿no? Esto, cuando escribes el libro, te lo planteas desde el primer momento, ¿es algo que decides añadir luego? Sí,
Y creo que también esto, aquí la influencia de Platón es decisiva. Platón se interpreta, si a veces se lee muy literalmente, como que estuviera combatiendo a los sofistas. Lo que no se entiende es que Platón ya vive en un contexto político donde Atenas ha perdido la hegemonía en el Peloponeso y ha sido derrotada en la guerra del Peloponeso por Esparta, y ahora será Tebas o Esparta o ya la creciente hegemonía macedonia la que regirá el gobierno de la polis. Entonces, Platón es interesantísimo cómo está ajustando cuentas con figuras que ya están completamente desahuciadas. Platón nunca cita, por ejemplo, a Isócrates, que era en realidad su gran adversario filosófico, retórico del momento, que estaba planteando un concepto de paideia clásica a través de la retórica. Y es muy interesante cómo en Platón hay, en muchos de sus diálogos, una crítica velada a los autores de su presente, poniéndolos o criticando a las figuras periclitadas o pasadas, ya Gorgias, Protágoras, todos estos, que estaban asociados a la democracia previa a la dictadura de los 30 tiranos, donde estaba uno de los tíos suyos. Estos estaban olvidados, estos estaban arrumbados, era como a intentar desenterrar y volver a enterrar a Zanco, iba a decir. Pero bueno, se hace. Fíjate que lo mismo que Platón estaba, ahora esto va a ser extractado y van a decir, no, o sea, este es el nuevo Ernesto out of context, lo acaban de presenciar, ¿vale? Al final mi libro va a tratar sobre el enterramiento y desenterramiento de Franco, ya se han enterado ustedes. Bien, entonces, ya en Jantipa había un anacronismo, no solamente temporal, sino lingüístico, que para mí era sugerente o divertido, que es que era una conversación entre una francesa, una alemana, una checa y una gitana en presunto alemán, pero con casticismos o esponjiros retóricos del siglo XXI madrileño. Y del mismo modo, en esta correspondencia, presuntamente, Perictione está escribiendo a su madre en griego moderno, a su hermano también en griego moderno, a la profesora en inglés, a la amiga en francés. Y de hecho, los saludos y las despedidas de cada carta son en el lenguaje correspondiente y de vez en cuando salen determinadas palabritas, pues feedback, paper, términos académicos para la profesora y para la amiga, pues esprit de corps, esprit d'escalier, todo este tipo, todos los esprit que puede haber en el mundo francés, que hay un montón, ¿no? Hay un montón de espíritus que van vagando por ahí. En la escalera, en el cuerpo, hay un montón de espíritus. Bueno, fue muy irónico con los idiomas y todo esto está muy bien en la novela, no lo hemos mencionado antes, pero también genera ese efecto tan divertido. Constantemente hay expresiones en otras lenguas, expresiones que todos conocemos, no hace falta tener un conocimiento profundo de estas lenguas, salvo del griego, en la dedicatoria de la novela. Sí, bueno, esto lo podemos explicar rápidamente, claro. Para Luna, kai heteron ameon es un fragmento de un fragmento a su vez de Safo. Es un fragmento muy conocido. Yo te prometo que alguien se acordará de nosotras. Alguien se acordará de nosotras. Es kai heteron ameon. Otros, heteron, ¿no? Lo hetero se acordará de nosotras. Que me parece casi una inventiva, ¿no? Los heteros se acordarán de nosotras. Os acordaréis, heteros. Y entonces, pues sí, nos estamos acordando. Aquí estamos, acordándonos de estas lesbianas del comienzos del siglo XX y también de la propia Safo a través de la figura de Perictione y de la relación que tiene con estas dos compañeras de piso, Gertrude y Alex, que son una transfiguración de ese matrimonio tan extraño, Gertrude Stein y Alice Gotolkas, esas dos mecenas de la vanguardia parisina de comienzos del siglo XX. El retrato que haces de nuestra época, porque de alguna manera tu libro, aunque está situado presuntamente en el año 68, estás haciendo también una crítica de nuestra época, creo que al final el retrato es demoledor. Hay instituciones que quedan hechas un trapo, como la universidad. El retrato que haces de la universidad es feroz y además es un retrato creo que es muy acertado, ¿no? Yo que he tenido que volver a la universidad ahora para doctorarme, verdaderamente me he encontrado con un antro verdaderamente lamentable, ¿no? Es decir, la crítica que haces, por ejemplo, de todo este sistema de los papers estos, ¿no? Pues verdaderamente me parece colosal. Quiero decir que de alguna manera estás también haciendo un juego entre las consecuencias de esa libertad que quedó consagrada en el 68 y la situación presente. No sé si este juego es consciente o también te ha salido sobre la marcha, forma parte de esa rebelión que todo libro es frente a su propio autor, o por el contrario ha sido algo premeditado y consciente. A mí siempre me ha interesado cómo se ha visto Mayo 68 posteriormente. Hay un libro maravilloso que se llama de Christine Ross, sobre Mayo 68 y sus vidas posteriores, creo que se titula. Está publicado en la editorial de Amador Fernández Sabater. Y en ese libro se muestra muy bien cómo se percibían a sí mismos los revolucionarios de Mayo 68 y cómo fueron leídos 10 años después, con la emergencia de los nuevos filósofos que eran anti-stalinistas. Se había publicado El archipiélago Gulag,
ellos eran unos críticos de los regímenes soviéticos o socialistas, y posteriormente 80 y 20 años después, ¿no? Cuando Sarkozy dice que hay que acabar con la herencia del mayo 68. Claro, lo que muestra muy bien Christine Ross, por ejemplo, es cómo el feminismo ni estaba ni se le esperaba en mayo 68. En mayo 68 lo que había era un pensamiento bochista de una izquierda maoísta anarquista con influencias del situacionismo que buscaba una dictadura del proletariado, pero ellos mismos eran estudiantes. Era la contradicción en la que se vieron continuamente de querer ir a las fábricas y que el sindicato hegemonizado por el Partido Comunista le dijera que de eso nada. Charles de Gaulle se marcha hasta Baden-Baden para tener el apoyo de su ejército que está ocupando Alemania en caso de que el Partido Comunista quiera dar un golpe de Estado, y el Partido Comunista dice que de eso nada, que no va a dar un golpe de Estado. Anthony Domènech, mi maestro en cuestiones marxistas catalán, siempre decía que ese había sido el momento más clave pre-revolucionario jamás visto en la historia de Europa Occidental. Que en ese momento el Partido Comunista, estaban los ministerios abiertos, no había ni policía por las calles. El 11 de mayo, el 12, el 20, ya no me acuerdo de qué día de mayo, vamos a decir el 28 de mayo, cuando De Gaulle va a Baden-Baden, el Partido Comunista simplemente tenía que abrir una puerta y tomar el Parlamento, los ministerios y todo, ¿no? Estaba ya París para ser tomado y hacer una nueva comuna, pero no pasó. Y entonces, bueno, pues es una experiencia histórica que no se produjo. A ver qué hubiera pasado. De Gaulle estaba dispuesto a entrar con los tanques en París. No sé por qué me he metido a hablar de eso. ¿Qué me habías preguntado? Pero te pregunté la visión que haces bastante devastadora de la actualidad, de la actualidad y de algunas de las instituciones propias de nuestra época. Sí, es que a través de esa mirada en el 68, ¿no? Claro, sí, es que muchas de las, efectivamente, sobre todo, por ejemplo, Roland Barthes tiene un texto sobre mayo 68 donde dice que, igual que en la Revolución Francesa hubo una toma de la Bastilla, en mayo 68 hubo una toma de la palabra. Y fue una revolución principalmente lingüística que tuvo que ver con los lemas, con las formas de expresión, con aquellas cosas que ya se hacían pero no se expresaban y exponían públicamente. Yo creo que la sociedad del ser humano no ha cambiado tanto, lo que ha cambiado quizás es la forma de su manifestación o expresión pública y el reconocimiento social que tienen ciertos fenómenos, y evidentemente pues los movimientos sociales que vienen después, el feminismo, el pacifismo, el ecologismo, que no estaban ni se les esperaba en mayo del 68, pero que no hubieran sido posibles sin mayo del 68. Entonces yo no soy un demonizador de mayo del 68, pero me parece que es interesante la crítica de algunos pues que hablan del nuevo espíritu del capitalismo, que ya no es el esfuerzo, el ahorro y el trabajo duro, sino que es el dispendio, el carpe diem y el endeudamiento. Eso me parece singular e interesante de ser estudiado. Pero bueno, me parecía, como tú bien dices, a mí me interesa más ver cuál era la perspectiva de la época. Como en el 3 de mayo nadie esperaba que hubiera a producirse una huelga general de 10 millones de personas porque 3 cabecillas del movimiento estudiantil fueran arrestados. Sin embargo, 7 días después hay una huelga de 10 millones de personas, ¿no? Como en cuestión de una semana se pasa de un contexto de adocenamiento, sociedad del espectáculo, de todo lo que ya criticaban los miembros de la Internacional Situacionista, a un contexto prácticamente pre-revolucionario. Como en cuestión de días se pasa de un punto a otro. Eso me parecía más interesante que hacer la lanzada a moro muerto, la típica expresión castellana, ¿no? La lanzada a moro muerto, que es matar ahora a esta figura ya fantasmal que es la de 1968, que todo el mundo quiere enterrarlo por alguna razón o por otra. No, pero esa frase de Pasolini que tú mencionabas antes, sí que creo que hay una crítica implícita, no a mayo del 68, sino al espíritu, ¿no? del 68, ¿no? Claro. Y además yo creo que es una crítica profética, es decir, sí, ciertamente la libertad sexual nos ha convertido en terroristas, no a lo mejor en terroristas que ponen una bomba para dinamitar las instituciones, sino simplemente en personas que se han quedado sin instituciones, que están desvertebradas, que han perdido los puntos de apoyo, que se han metido en el túnel del nihilismo, ¿no? Yo creo que esa crítica de Pasolini es cierta, y yo creo que nuestra época de alguna manera lo confirma. No nos da tiempo a hablar explícitamente del tema del feminismo, menos mal. Es un banderío de los feminismos, pero es un tema que tú abordas aquí y en el que creo que tomas partido. No, yo no tomo partido. Yo creo es un libro de ideas. ¿No? Ya, es un libro de ideas. Bien. Sí, expones las ideas, pero yo sí creo nuevamente que sí tomas partido. Es decir, yo sí que creo que en tu novela hay una tesis, no una tesis expuesta de forma ruda y esquemática, sino evidentemente expuesta de forma muy inteligente y elusiva, si se quiere, ¿no? Pero bueno, yo sí creo que hay una visión, ¿no? Y en este sentido el libro también es polémico, ¿no?
Ojalá no. Ojalá no, ¿por qué no? No, bueno, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Ya puestos. Yo creo que es mejor que un libro lo sea, ¿no? Sí, no sé. No hay vocación, es decir, que luego además la polémica surge por cosas atrabiliares, por haber comparado la dictadura de los 30 tiranos con la extrema derecha, o haber dicho que Por haber enterrado y desenterrado a Franco, o sea que la polémica... Yo asumo el lema este de Luis Vives de sin querella, ya vivir sin querella. Después de haber pasado mi juventud buscando siempre la pelea, pues ya no salgo para buscar pelea. Pues nos quedamos con esto, aunque yo creo que este es un libro que sí busca pelea y espero que la encuentre. Que es lo mejor para pero mí. No hoy. No, hay mucha gente para pegarme. Evidentemente no se han venido tus seguidores, pero yo creo que lo mejor que le puede encontrar, lo mejor que le puede ocurrir a un libro, naturalmente que sí, es que provoque pelea, ¿no? ¿Abrimos turno de preguntas? Sí, abrimos todas las preguntas para el público. Quería preguntarte, ya que no me he leído el libro, si las 6 ideas de libertad están relacionadas con los 6 conceptos de amor que hay en Platón o no. Inicialmente sí. Ya digo que eso es más bien un trasfondo, un esquema que posteriormente ha sido transformado o violado. En cada una de las correspondencias tiene primacía un tipo de libertad. Así en la correspondencia con la amiga principalmente aparece la libertad negativa, la libertad como libertad de hacer lo que me dé la gana. En la correspondencia con la madre, como es evidente, es la libertad positiva de mamá, necesito dinero, necesito pastillas, necesito que me digas cómo se hace una musaca. En la correspondencia con la profesora tienes el equivalente al discurso de Lixímaco, presocrático, que es el discurso, digamos, cósmico, universal, en el que la libertad es la libertad del libre arbitrio, de la indeterminación. Todo esto me suena, lo siento por interrumpirte, a la ética y la psicología que desarrolla Colbert. Bueno, seguramente que Alex sabe mejor el nombre de esta... Sí, con su propia voz. Con su propia voz. El famoso texto sobre si existe una diferencia de intuición moral entre las mujeres y los hombres, ¿no? Exacto. Gillian, creo que se ha pedido la psicóloga que hace una crítica a Colbert y a Piaget en la psicología del desarrollo, ¿no? Que sostenía que las mujeres se quedaban en la fase empática, efectivamente, que no accedían a una concepción abstracta de la justicia distributiva. Eso. Esto no parece. Afortunadamente, pero no, creo que no aparece. Menos mal que no aparece, sí, pero me recordaba un poco a ese desarrollo psicológico, esas ideas de la libertad. Es que al final, yo como vengo de un máster de filosofía de la historia, parece que vamos cogiendo cada vez una mayor conciencia para tomar las mejores medidas políticas para ser todos más LGBTQIA más friendly. Todos somos más friendly al final, pero al final lo que pasa es que el capitalismo, vuelvo a ser lo mismo, está destruyendo los vínculos de solidaridad, si es que alguna vez existieron o si es que alguna vez se pudieron dar para ejercer esas diferentes tipos de libertades. Porque yo también pienso en la libertad del niño, o pienso en otros tipos de ejercicio de la libertad más egoísta que no tienen por qué hacer daño a nadie. Claro, sí. De hecho, en la portada ya misma esta metáfora, analogía con la cadena, pues claro, esa cadena es la que te aprisiona, la que no te permite moverte, pero también la que te vincula con los demás. Hacemos si os parece, una ronda de preguntas para que intervenga más gente y yo tengo aquí un cuaderno, me apunto lo que digáis. Mi pregunta era, ¿cuáles son los actos supererogatorios de un filósofo y particularmente de Ernesto Castro? A mí me gusta mucho ver a Platón y de alguna manera en el banquete, ¿no? Hay cierta crítica a Aristófanes, ¿no? Y el diálogo, ¿no? La comedia que le escribió a Sócrates. Entonces, lo que me gustaría preguntarte es si como decías, ¿no? Que de alguna manera el mito, ¿no? de Aristófanes se veía en paralelismo con la noción de libertad negativa y libertad positiva. Yo le preguntaba, ¿no? Además aquí con Juan Manuel de Prada, que creo que está en debate con Juan Ramón Rayo, si de alguna manera vas a hacer... Te pregunto a ti porque no se puede preguntar a Platón. Sí. Si Rayo va a tener hipo en la novela o si le has hecho tener hipo a Rayo. Vale. Yo te quería preguntar a raíz de la frase famosa de Pasolini que se ha mencionado y la que había saludado ya en otras ocasiones, como a mí me parece que quizá lo dijera antes o después, pues me recordaba la película de Jean-Luc Godard de La Chinoise, en el que básicamente pues, es un montón de gente viviendo en un piso, además, antes de mayo del 78, y al final pues esa libertad sexual y libertinaje en muchos sentidos los acaba conduciendo al terrorismo, aunque en esta ocasión pues de una manera muy, muy real. Entonces yo creo que ahí se adelantó
a los acontecimientos. Efectivamente, hay mucho debate si Platón está siendo irónico o no en la tesis que expone Aristófanes en el banquete, que es una visión que se ha convertido casi en un mito popular, la idea de que cada uno de nosotros debe buscar una media naranja con la que completarse. Es el mito aquel según el cual los seres humanos en una época dorada eran esféricos y tenían 4 piernas y 4 brazos y 2 caras. Entonces fueron partidos en mitades por su hibris, por intentar alzarse contra los dioses, y desde entonces cada mitad busca la opuesta. Y a mí me parecía que este concepto del amor se podía parangonar a los conceptos más o menos mitológicos o ficcionales de la libertad en el presente. Yo lo equiparaba más o menos al concepto de libertad en Kant, donde la libertad, el yo, el mundo y Dios son en el fondo ficciones pragmáticas útiles que si no ne veras ben trovatas, ¿no? Vamos a postular la existencia de Dios, de la libertad y del mundo, porque si no, no habrá ningún horizonte de integración de nuestras teorías y no habrá ni siquiera posibilidad de imputación jurídica. Bueno, por cierto, el vino que estamos tomando es un vino que me ha regalado Luna, que también sí puedo pedir un aplauso para Luna. Qué fácil es. Pasado de la captación de Valencia a la demagogia ya desatada. Bueno, es que claro, llevamos ya media botella de bebida. Se llama el banquete de Platón, ¿no? Banquete de Platón, por cierto, este vino que está bastante bueno. Muy rico, sí. Al final ese cuarto discurso, el discurso de Aristófanes, yo lo parangono con las cartas al hermano. Las cartas al hermano son sábanas, bloques de texto dirigidas a un hermano que está situado en Praga, dentro del bloque soviético, y son cartas donde se reflexiona acerca del socialismo con rostro humano que plantean los checos versus el socialismo realmente existente de los soviéticos. Y hay unas críticas que pueden recordar a un cierto anticomunismo que sigue vivo en el presente, efectivamente con figuras como Juan Ramón Rayo, Perictiones anticomunista, o Perictiones por joder al hermano, en la correspondencia con el hermano es anticomunista, porque luego la correspondencia con la madre que es racista y que tiene miedo, piensa que Martin Luther King pertenece a los Panteras Negras, etc., en relación a la madre es más o menos liberal, lo que en Estados Unidos se llama liberal, es decir, socialdemócrata. Al final, lo que me interesa aquí es cómo un personaje, como todos nosotros, está embebido en una novela epistolar continua. Claro, cuando tú dices, es un género en desuso, es un género que está más o menos olvidado, en el fondo, todos nosotros, los que tengamos sistemas de mensajería instantáneas, cosa que no tenemos ni tú y yo, vivimos o vivís, los que tengáis WhatsApp, Telegram, etcétera, vivís en una continua novela epistolar. Lo que pasa es que no es una novela epistolar a la manera del siglo XVIII con grandes parrafadas y recursos retóricos, sino con abreviaturas y emojis y emoticonos, etc. Pero es una novela epistolar, a fin de cuentas, que se va publicando por entregas en vuestro móvil, ¿no? Entonces, el género de la novela epistolar, lejos de estar obsoleto o acabado o ser algo minoritario, marginal, es el género dominante en la cultura contemporánea, ¿no? La gente se entretiene en ese continuo toma y daca de rumores que van pasando de grupo de WhatsApp en grupo de WhatsApp. Bueno, y más preguntas. Entonces, los actos supererogatorios, pues no tengo ni idea, la verdad. No sabría decir cuál es el acto supererogatorio del filósofo. Para mí la filosofía diría, a ver, ¿qué son los actos supererogatorios? Son aquellos actos que están por encima del deber, que no son obligatorios según las normas comunes del derecho o la moral, sino que ya entran dentro de la esfera que en la teoría escolástica se llama de santidad, ¿no? Entonces, los actos de santidad o de heroísmo, como entrar a salvar a un niño en un edificio en llamas, es algo que no es obligado, pero que está incluso por encima del deber. Vale, para la visión moderna del derecho y de la moral, que equipara moral con deber o con derecho, esos actos supererogatorios no existen, porque para Kant, por ejemplo, resultaría absurdo que hubiera una esfera de libertad por encima del deber y del derecho, que no sometida al deber o al derecho, que si fuera simplemente un bien puro, no exigible a nadie. Eso sería algo totalmente ridículo o absurdo, porque sería casi un acto estético, que es la acusación que le lanzan las compañeras de Edith Stein a la santa. Tú, en el fondo, te quieres hacer la santa. Tú no actúas, deja de hacerte la mártir, deja de asumir esta posición estética de verte desde fuera como una figura sacrificial. Esto no está haciendo bien a nadie. Esto, en el fondo, esto que tú presentas como un acto supererogatorio, en el fondo es un mero postureo.
Esto es la crítica que le lanzan. Esto es una forma de arrogancia, ¿no? Los arrogantes que Yahvé vence sobre ellos, siempre la arrogancia o el orgullo como el mal principal que se combate en la Biblia. Al final, los mártires, los santos, que presuntamente se creen por encima de los mortales, están pecando desde cierta visión de todo este asunto, de arrogancia o de orgullo, ¿no? Esa es la acusación que se lanza contra Edith Stein. Y efectivamente, a los filósofos siempre se les puede acusar o bien de excesiva falsa humildad. No, nosotros no somos sofoi, nosotros no somos sabios, tampoco somos sofistas, tampoco somos sabiondos, sino que somos amantes del saber. Pero luego somos todólogos, ¿no? Luego nos preguntan por Irene Montero o por la libertad cristiana o por Mayo 68 o por los tanques de Varsovia y tenemos una opinión que emitir, ¿no? Entonces, efectivamente, muchas veces los filósofos estamos continuamente, digamos que la filosofía es un acto intelectual supererogatorio. No es obligatorio estar aquí filosofando, teorizando sobre el bien, lo bueno y la verdad y la belleza, pero aquí estamos. Ya está, es lo que diría así a bote pronto. Y lo de Jean-Luc Godard, pues sí, me parece que es una gran película. Cuando te refieres a que la locura es el grado máximo de libertad, ¿te refieres a que la locura es como una negación sistemática de la realidad? ¿O cuanto más loco soy es cuanto menos la gente me entiende? ¿O cómo te refieres? Sí, sí. Cuanto más acelero, más calentito me pongo. ¿O cuanto más ansiedad? ¿O cuanto más disociado de la realidad? Sí, sí. Venga, otra pregunta más. Yo quería preguntar ¿cuál es la tesis de la obra? No, pero le vas a preguntar por la tesis de la obra. Dice que hay la tesis y me interesa mucho, pues, no sé si puedes compartirla con nosotros. Es lo que a mí me interesa. Es muy mala, es una profesora de filosofía, entonces es como una pregunta capciosa socrática. No hay que responder a esa pregunta. Vamos a ver, voy a responder. No, porque no creo que deba responder, porque en caso de que fuese una novela de tesis, de alguna manera la tesis sería como el desenlace de la novela, entonces yo creo que no debería decirlo, ¿no? Hemos convertido la expresión novela de tesis en una expresión peyorativa. En una expresión peyorativa porque se supone que el artista... Bueno, esa es la disociación entre arte y moral, ¿no? El arte por el arte. Yo creo que es algo falso. El arte por el arte no existe, es decir, todo creador, todo artista, a través de su obra, transmite una visión del mundo. Entonces, cuando decimos novela de tesis, en realidad todas las novelas son de tesis. Lo que pasa es que es verdad que ya a la expresión le hemos dado un tono pues como muy didáctico, ¿no? O incluso apodíctico, ¿no? Este señor quiere decir que las cosas son así, entonces utiliza una novela para decirnos que las cosas son así. En ese sentido no es una novela de tesis. O sea que sí que creo que es una novela en la que sí subyace naturalmente la visión del autor y que esa visión del autor es una concepción de la libertad más allá de que exponga distintas posibilidades que se percibe en la novela, ¿no? Y que creo que se percibe en la evolución del personaje. Pero yo creo que hasta ahí puedo leer, ¿no? Que diría Mayra Gómez que en mi tierna infancia, porque si no, pues también destripamos demasiado la novela, ¿no? ¿Crees que tus charlas, si fueran pagadas, que no sé si alguna te la pagan, deberían estar en el bono cultural de Pedro Sánchez? No. Es muy buena pregunta. No, en realidad son tauromaquia también. Son la lidia de un cornudo, efectivamente, y no deberían estar dentro del bono cultural. Yo creo que la tortura no es cultura y entonces yo lo que en el fondo hago es torturar a mis oyentes pues con este tipo de soflamas como las que hemos soltado hoy y no debería estar en el bono cultural. De un cornúpeta, no de un cornudo. De un cornúpeta. ¿Alguna otra pregunta más? ¿A qué le llamas tu libertad? Joder. Venga, alguna más. Que esta es muy fácil. En el proceso de documentación de esta novela o de este trabajo, ¿te has encontrado con más dificultades que el cultivo de otro género? Porque ya estás tocando varios palos, prácticamente te falta el teatro, aunque ya este diálogo incluso te podría representar. Rompo una punta de lanza a favor de Luna para que podáis a lo mejor incluso representarlo en un futuro. Pero en todo caso que me interesa saber tu proceso de trabajo dentro del proceso de documentación que reviste esta obra, que en algún momento, si mal no recuerdo, has indicado en alguno de tus vídeos en tu canal de YouTube. ¿Cuánto tiempo te ha llevado? ¿Cuál es el procedimiento que sigues?
si has atendido a las fuentes primarias, si simplemente has atendido a Platón y a partir de ahí has dejado volar la imaginación. Y también en tu proceso de pensamiento y de construcción de este trabajo, si es muy distinto al que tú cultivas cuando haces, por ejemplo, una obra de ensayo, por ejemplo. Pues empiezo por aquí, por esta última. Ahí, ¿querías preguntar? ¿Quieres preguntar tú algo? ¿Tú? ¿No? ¿Quieres preguntar algo de verdad? Ah, pues mira, pero no habías levantado la mano, o sea, te acabo de señalar por azar. O sea, he olido tu deseo. Sí, no, que de repente he visto como un gesto y... El proceso de escritura de esta novela ha sido realmente largo. Pues mi pregunta es, ¿tú crees que has ejercido libertad mientras escribes? Ya, yo digo que mi concepción de la libertad está próxima a esta tesis espinocista de la conciencia y la necesidad, espinocista-hegeliana, donde inevitablemente estamos abocados a ser libres y aunque queramos seguir de manera esclava y servil el magisterio de un maestro, como el de Platón, uno tiene inevitablemente que traicionar a la tradición en su ejercicio de traducción al presente. Y entonces, aunque yo quería hacer un banquete tal cual de lesbianas, igual que el banquete de homosexuales que había en la antigüedad clásica, no me salió, simplemente no me salió. Y al ponerme a escribir, después de documentarme durante un año entero sobre Colette, sobre René Vivian, sobre Natalie Clifford Barney, H.D. Gertrude Stein, al final eso quedó reducido a veces en ocasiones a una sola frase o un párrafo. Hay párrafos o frases que me han llevado efectivamente pues 30 o 40 libros de lectura. Y en la escritura de este libro pues yo he seguido un poco la técnica que comenta Azorín en Con permiso de los cervantistas, donde habla de el momentismo de Cervantes. Cuando Cervantes ya se relaja, dice él, y escribe Teseo y se quiere referir a Perseo y se le pierde un burro en la primera parte y en la segunda hace burla de esa pérdida. Entonces, ¿cómo Cervantes, inventor de la novela moderna, convierte sus vicios en virtudes y sus debilidades en fortalezas? Y en el fondo yo he hecho un poco lo mismo. Había muchas escenas que yo quería que fueran idílicas o románticas y al final me han salido turbulentas o violentas y he seguido por ese camino, el camino que me dictaba la escritura. Me documenté muchísimo, pero luego olvidé la documentación. Tengo la ventaja de ser muy desmemoriado y entonces no acordarme de la mayor parte de las cosas que leo y afortunadamente esas cosas que he ido leyendo van operando en mí de manera inconsciente, lo sepa yo, ¿no? Ese es el modo de trabajo. No es muy diferente a cómo yo, por ejemplo, escribo mis libros de ensayo o de no ficción, donde a mí me interesa siempre plantearme desafíos estilísticos o temáticos y no tratar lo que ya sé. Sobre lo que ya sé, pues no me apetece realmente escribir. Me gustan los formatos desafiantes. Por ejemplo, yo soy muy mal epistológrafo. Yo escribo muy malas cartas. De hecho, yo más bien escribo cartas a la manera de las últimas cartas que escribe Perictione, que no buscan respuesta. Yo, más que cartas, escribo ultimátums, ¿no? O sea, yo digo, bueno, yo mando misivas que no esperan respuesta, que son casi como ataques verbales, un poco como las cartas de despedida que se encuentran al final de la novela. Y me apetecía explorar, insisto, este género que se agota aparentemente después de las amistades peligrosas. Parece que después de Choderlos de la Clos no hay ninguna novela. Bueno, en Herzog hay algún atisbo de novela epistolar, pero en realidad este género, igual que en el género del diálogo, es un género que ha quedado un poco sí arrumbado o arrinconado o, en fin, sí, expulsado del cuerpo central de la narrativa contemporánea. Y me apetecía simplemente documentarme, estudiar, ver cómo se escribían este tipo de novelas en el siglo XVIII y a partir de ahí ya escribir con la libertad que es la esclavitud a la gramática, muchas veces. O sea, yo he escrito lo que he podido, no lo que debía quizás, ni lo que quería, sino lo que podía. Y esa es la libertad que yo concibo en términos artísticos, efectivamente. Y en cuanto a la novela de tesis, efectivamente, claro, yo te invito a esta presentación como presentador, aparte de por tu gran reseña de Jantipa, que profundizó en elementos que para la mayor parte de los críticos pasaban desapercibidos, porque yo te estimo mucho como escritor no preciosista, es decir, un escritor que tiene un estilo muy marcado y muy personal, el estilo es el ser humano, pero que no concibe la literatura como un espacio autónomo y totalmente gratuito, sino que está vinculado a la transmisión de determinadas ideas, polémicas o no. Y para mí eso es fundamental. Efectivamente, yo también concibo la literatura no como un ejercicio vacuo de retórica, sino como la forma de transmisión o de encarnación de ideas, bien sea a través de personajes ficcionales, bien sea por medio de tesis ensayísticas o líricas.
De hecho, podemos anticipar que la idea que tengo en mente ahora mismo, febrero de 2023, para la tercera entrega, es que sea una novela, un poema épico. Esto es lo que hacia lo que vamos, hacia un poema épico. Bueno, a ver si me sale, ¿no? A ver si me sale un poema épico. Pero con versos medidos. Sí, hasta con exámetros, yo diría, en un momento dado. Entonces, un poema épico anotado, un poco a la manera de Palio Fuego en Nabokov, y hacia allá voy a ver si puedo. Esa es la sugerencia o la última palabra que quisiera pronunciar. Según lo has dicho, lo del poema épico, el editor se ha estremecido. Bueno, pues nada, muchas gracias.